Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la ley de gravitación universal y ustedes se preguntarán, ¿y qué explica esta ley? Bueno, Isaac Newton fue justamente el que propuso esta ley de gravitación universal para justificar el movimiento que tiene, por ejemplo, nuestra Luna alrededor de la Tierra, los planetas de nuestro sistema solar alrededor del Sol, en fin, cómo los cuerpos celestes interactúan básicamente porque se ejercen entre sí una fuerza de tipo central llamada fuerza gravitacional, que es la que vamos entonces a analizar a continuación. Imaginemos entonces que tenemos cercano a un Sol un planeta que está orbitando, que está dando vuelta alrededor de él, de la estrella. Entonces, este cuerpo celeste, este planeta, estaría dando vueltas y vueltas y vueltas, ya sea en una trayectoria circular o en una trayectoria elíptica, ¿no? Y Newton justamente propuso que esta fuerza de interacción gravitacional obedecía obviamente al campo gravitacional que generaba en este caso la estrella, y que estas fuerzas que cada uno de los cuerpos ejercían, es decir, la que la estrella ejercía sobre la Tierra o sobre el planeta, es una fuerza de atracción, y por la tercera ley de Newton, pues la fuerza que ejercía el planeta sobre la estrella era una de igual magnitud, solo que en dirección contraria. Y que esa fuerza, pues es proporcional al producto de las masas de estos dos cuerpos celestes que interactúan. Digamos, si M1 es la masa del Sol, entonces multiplicamos la masa del Sol por la masa del planeta que lo orbita. Y dividido para la distancia al cuadrado, siendo esta distancia R medida entre los centros de masa de los cuerpos celestes. Eso es importante considerar, que esa distancia R se mide desde los centros de masa. Y una constante de proporcionalidad llamada G, que es una G mayúscula, la constante de gravitación universal. Estos valores, como por ejemplo se ven aquí, es una constante cuyo valor es 6.672 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramos segundo al cuadrado. Así tenemos entonces que para la interacción gravitacional de dos cuerpos celestes, lo que media entre ellos, ¿no?, es la distancia R entre los centros de masa, y esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de esa distancia y directamente proporcional al producto de las masas. Reconociendo entonces, de acuerdo a la tercera ley, que estas fuerzas serían iguales en magnitud y en direcciones contrarias. Ahora, claro, la dirección, cuando uno toma, por ejemplo, el, el reconocer, por ejemplo, que si aquí tengo yo el Sol y alrededor de esto está girando un planeta, ¿no? Entonces yo me concentro como cuerpo de estudio en el planeta. En ese instante, la fuerza estaría en esta dirección. Si este está orbitándolo en otro momento, este planeta se encuentra en otro lugar, y por supuesto la dirección de la fuerza gravitacional siempre será apuntando hacia el centro o el foco, en este caso, que sería el Sol. Y entonces uno siempre toma aquí como origen de coordenadas justamente el foco, el Sol, ¿no? Y de allí que uno habla que, siendo la posición del radio vector, la fuerza como cantidad vectorial, pues básicamente uno escribe esto que sería la magnitud, ¿no?, la constante de gravitación universal, el producto de las masas de los cuerpos, dividido por la distancia que los separa al cuadrado, pero aquí pone un vector unitario que está siempre apuntando en la dirección radial hacia afuera. Este sería el vector unitario R con un sombrerito. Y dado que la fuerza siempre está en oposición, entonces esto lleva un signo negativo, ¿no? Eso hay que considerar como una expresión vectorial. Lo que se ha escrito aquí es el módulo de la fuerza.
Veamos entonces un ejemplo. Si tenemos un sistema constituido, vamos a suponer, nos dicen que tres soles están en los vértices de un triángulo formando una figura triangular, ¿sí? Donde dos de sus catetos del triángulo son iguales, como ven aquí, 2 por 10 a la 12 metros, y el otro lado también 2 por 10 a la 12 metros, y que dos de estos soles son de igual masa, 8 por 10 a la 30 kilogramos, y otra estrella casi del tamaño de nuestro Sol, 1 por 10 a la 30. Bien, teniendo entonces esa distribución de masas y con esas distancias, queremos determinar cuál es la fuerza de atracción gravitacional que experimenta la estrella más pequeña, esta que se encuentra en el origen de coordenadas que está trazado aquí, y, como resultado de interactuar este Sol con otros dos soles. Entonces aquí, de acuerdo a lo visto por la ley de gravitación universal, vamos a decir, la interacción primera entre el Sol pequeño y esta que está acá arriba es dada por esta fuerza F1, ¿no? Entonces, como nuestro interés o objeto de estudio es este Sol, entonces aquí marcamos la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce esta estrella sobre esta, y esa es F1. Apuntamos la dirección a lo largo de la línea que los une. Luego, la interacción del mismo Sol con la más cercana, que la tiene a la derecha, sería entonces F2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a valorar la intensidad de tanto F1 y F2, a considerar su dirección y luego a sumarla. Y entonces la fuerza neta que experimenta este Sol será la resultante de F1 más F2. Es decir, tenemos que llegar a valorar la magnitud y la dirección de este vector que representaría la fuerza neta o la fuerza total que el sistema, que en este caso estos dos soles, ejercería sobre este. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por valorar la fuerza F1, ¿no? Que eso va a depender, recuerdan ustedes, del producto de las masas, o sea, 1 por 10 a la 30, por 8 por 10 a la 30, multiplicado por la constante de gravitación universal G, todo dividido para esta distancia, ¿no? Tendríamos que encontrar esta distancia y elevar al cuadrado. Como aquí tenemos un triángulo rectángulo, donde estos son sus dos catetos y esta es la hipotenusa, es fácil determinar pues, que esta distancia sería la suma de los cuadrados de este lado más este lado, ¿no? Al cuadrado. Cuando vayamos a valorar la magnitud de la fuerza F2 como resultado de la interacción de estas dos estrellas, sería nuevamente el producto de estas masas. Nótese que para ahí no hay ninguna diferencia, para este producto también es lo mismo. Pero en el denominador está la diferencia porque esta distancia ya es más pequeña que esta, ¿no? Porque simplemente sería 2 por 10 a la 12 al cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces la primera, que es F1, ya hemos anotado la constante de gravitación, 667 por 10 a la menos 11. La de la masa de la estrella más grande, 8. La de la más pequeña, 1 por 10 a la 30. Todo dividido para esta distancia al cuadrado, ¿no? Que es la suma de los cuadrados de estos catetos. Bueno, eso nos da un módulo de 6.67 por 10 a la 25 newton. Ya con eso vamos a calcular ahora la magnitud de la otra fuerza, de F2. Entonces, para F2 es la constante G, la masa 8 por 10 a la 30, la masa de 1 por 10 a la 30, dividido para esta distancia que es 2 por 10 a la 12. Esa distancia, recuerden, es al cuadrado. Bien, y entonces eso nos da 1.33 por 10 a la 26. Conocido esto, ahora vamos a encontrar digamos, la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y, para luego por Pitágoras encontrar estas componentes, ¿no? Entonces vamos primero a encontrar la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Sí? Vamos a sumar todas las fuerzas en X. Entonces ahí tenemos básicamente F2, que no hay que descomponerla porque está en X, ¿no? Pero a este valor tenemos que sumarle la componente de X de F1, ¿no? ¿Ya? Y claro, y F1 va a ser F1 por el coseno de 45 grados, ya que esto es 45 grados por ser dos lados iguales, ¿no? 45, 45 y 90. Entonces, bueno, hacemos ese cálculo. F1, que sería 667 por 10 a la 25 por el coseno de 45, nos da este valor de 472 por 10 a la 25. Lo mismo sería para Fy, dado que el seno de 45 sería el mismo valor de magnitud. Ya teniendo las componentes X, Y, F1, ahora sí vamos a sumar X y sumar Y. Entonces, para el lado de X, hemos dicho F2X es lo mismo,
1,33 por 10 a la 26. Y F2Y no hay, es 0. Entonces así sacamos, ahora sí, esta componente de aquí, sumando este valor de 4,72 más este valor de 1,33. Hacemos esa suma y tenemos ya la componente X. Cosa similar para Y, solo que esto no tiene componente de la fuerza 2. Y la fuerza Y es básicamente la F1Y, 4,72 por 10 a la 25. Entonces ahora sí, aplicando Pitágoras, elevaríamos esta componente al cuadrado más esta otra componente al cuadrado en raíz cuadrada, así tendríamos ya el módulo de F. Aplicando Pitágoras, llegamos a encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Nos da 1,87 por 10 a la 26 newton. Si queremos determinar el ángulo que forma F, habría que sacar el arco tangente de la componente en Y dividido por la componente en X. Y esa relación de arco tangente nos da un ángulo de 14,6 grados que formaría este vector de la fuerza resultante con el eje de las X.